Saludos cordiales. En este video voy a hablar sobre el sistema auditivo y el sistema ventricular. En este caso voy a desarrollar lo que es el sistema auditivo en la conducción del sonido desde la membrana timpánica hacia la cóclea. Como podemos observar en este video, tenemos los huesecillos que conducen el sonido desde ella hasta la cóclea en el oído interno a través del oído medio. Esto según Gaito. También dice que se forma la membrana timpánica. La audición, según Purves 2015, es especialmente diseñado para captar los sonidos y trabajar las 24 horas del día. Está protegido por los huesos del cráneo. Su estructura es compleja y delicada. En el periférico del sistema hay un conjunto de defectos acústicos. La audición, según Purves 2015, es especialmente diseñado para captar los sonidos y trabajar las 24 horas del día. Está protegido por los huesos del cráneo. Su estructura es compleja y delicada. En el periférico del sistema hay un conjunto de defectos acústicos. Las respuestas auditivas son reprimidas a las señales acústicas. Está compuesto por tres partes principales: el oído externo, el oído medio y el oído interno, en los cuales podemos observar que el oído interno se encuentra el pabellón auricular, la concha auricular. El oído se conforma por varias partes que se encuentran principalmente en la parte exterior: la concha auricular, pabellón auricular, meato auditivo externo. Continuamos con el hueso, martillo, yunque, estribo, conductos semicirculares, ventana oval, la membrana timpánica, la vena yugular. Más internamente tenemos lo que es el nervio vestibular, el nervio auditivo, la cóclea, el vestíbulo, la ventana redonda, el trompo de Eustaquio. La audición para Carlson y para la mayoría de personas es el segundo sentido más importante y que tiene el valor de comunicación verbal que le convierte en la audición en algo incluso más importante que la visión en algunos aspectos. Carlson lo dice como ejemplo: en una persona ciega puede conservarse con otras con mayor facilidad que una sorda, aunque por supuesto las personas sordas pueden utilizar el lenguaje de signos para conversar entre sí. Los estímulos acústicos también proporcionan información sobre las cosas que no están en la vista, y nuestros oídos trabajan al igual que en la oscuridad. En esta también podemos ver que los estímulos o sonidos que producen los objetos y vibran y ponen en movimiento las moléculas de aire. Cuando un objeto vibra, sus movimientos hacen que las moléculas de aire que los rodean se condensen y allí tenemos que el sistema auditivo se encarga de la singular tarea de analizar las vibraciones alcanzadas por nuestro oído. Por ejemplo, podemos comprender el habla, reconocer la emoción de alguna persona en su propia voz, apreciar la música, detectar el acercamiento de un vehículo u otra persona, o reconocer el sonido emitido por un animal. Podemos reconocer no solo cuál es la fuente del sonido, sino de dónde proviene o de dónde se localiza. En esta parte hablaremos sobre lo que dice Carlson acerca del potencial de la membrana de la célula ciliada. Varía en forma oscilatoria. La célula ciliada muestra oscilación espontánea del potencial de la membrana. Así permite que el fenómeno de la función diferencial de las células ciliadas externas e internas conformen un fenómeno en el proceso de traducción del sonido e información neural. La onda acústica hace vibrar a las membranas basilares. Asimismo, Cardinale nos habla que la inervación de las células ciliadas y la inervación aferente constituida por las prolongaciones periféricas de las neuronas sensoriales del ganglio de Corti termina casi exclusivamente en las células ciliadas internas. La inervación eferente originada en la oliva superior comprende dos tipos de eferentes: lateral, que termina en las células ciliadas internas, y medial, que termina también en las células ciliadas externas. Se ha detectado
acetilcolina y glutamo como posibles neurotransmisores en estos sistemas. Asimismo, Cardinale nos habla que la inervación de las células ciliadas y la inervación aferente constituida por las prolongaciones periféricas de las neuronas sensoriales del ganglio de... Según Kalar, este sentido es uno de los más importantes para la comunicación, ya que es el mecanismo del habla, al reconocer y percibir el sonido de una diferente escala, ya sea mínimo como una nota de voz o muy fuerte como el estruendo de un disparo. También se encuentran los órganos del equilibrio y la sensación que nos permite dar un movimiento. Según Kalar, este sentido es uno de los... Tenemos tres tipos de pérdida auditiva: la neurosensorial o perceptiva, que se produce en el oído interno por el deterioro de las células ciliadas. Asimismo, tenemos la conductiva, que es conocida como de transmisión, que implica la obstrucción del oído interno y el oído medio. Y tenemos la pérdida auditiva mixta, que es una pérdida de cada miembro del oído interno y externo y medio. Ahora bien, voy a hablar sobre el aparato vestibular, que está ubicado en el oído interno, cuya función se basa en la aceleración angular y literal de la cabeza, manteniendo la postura corporal en sentido del equilibrio. El vestíbulo está conformado por estructuras como, según el libro de Tresguerres 2008, el sistema vestibular está compuesto por el laberinto óseo y el laberinto membranoso. En cambio, en Guyton tenemos los mecanismos auditivos centrales, que son las vías nerviosas auditivas, que, como se muestra en este video, pasan por las principales vías auditivas, que en ellas se ve como fibras nerviosas procedentes del ganglio espiral de Corti, que penetran en los núcleos cocleares dorsal y ventral, situados en la parte superior del bulbo raquídeo. A este nivel, todas las fibras hacen sinapsis y la neurona del segundo orden principalmente cruza hacia el lado opuesto del tronco del encéfalo para terminar en el núcleo olivar superior. Unas pocas fibras de segundo orden también llegan al núcleo olivar superior a su mismo lado. Desde esta estructura, la vía auditiva, encontramos otra estructura como la membrana otólica. Estimulan las células ciliadas, vías del laberinto conformadas por células especializadas donde hacen sinapsis con terminaciones aferentes